Listo. ¿Estamos en vivo? ¿No? Hoy no. El domingo pasado estuvimos en vivo. Hoy no, pero será diferido ya como a las una de la tarde tendremos ya la enseñanza. Hemos estado viendo más de un mes. Yo creo que es como el tema octavo que hemos estado tocando. Y hemos estado tocando sobre lo que es el Evangelio, tanto los miércoles, una prédica un poquito más de enseñanza, y también los domingos hemos estado enseñando sobre lo que es el Evangelio con diferentes ángulos, diferentes formas de poderlo ver, de poderlo entender, pero el Evangelio es uno. No hay dos, no hay tres, es un solo Evangelio. Y esta mañana continuaremos hablando sobre el Evangelio porque es muy importante que entendamos lo que es el Evangelio. Algo que hemos estado enseñando los miércoles, que el Evangelio no es solamente para los nuevos, no solamente es pensar que la gente que no tiene a Dios pues necesita escuchar el Evangelio. El Evangelio es una enseñanza que necesitamos los mismos cristianos, porque es el Evangelio que nos enseña a conocer a Dios, a conocer la obra de expiación en la cual Dios se dio a sí mismo para rescatarnos, pagar el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, y eso es algo que toda la vida vamos a estar aprendiendo. Nunca dejaremos de aprender sobre el Evangelio. Este tema, el día de hoy, le he titulado Una iglesia que vive el Evangelio. No vamos a poder terminar el día de hoy. Siguiente domingo terminaremos este tema, una iglesia que vive el Evangelio. Y el tema que quiero tratar es que podamos hablar y que podamos entender desde otro ángulo que es evangelizar. Pero para entender muy bien lo que es evangelizar, primero esta mañana diremos lo que no es evangelizar, lo que no significa evangelizar, y estaremos viendo 5 puntos esta mañana sobre lo que no significa evangelizar. Y bueno, yo creo que si nosotros entendemos lo que no significa, entonces podremos entender la segunda parte, que será el domingo que viene, sobre lo que sí es evangelizar y cómo la iglesia necesita vivir ese evangelio. Porque lo que nosotros predicamos y lo que nosotros enseñamos es a partir de que somos parte de una iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo crecí con muchos años en donde cuando yo compartía el Evangelio, entonces yo decía que no predicamos una iglesia, no predicamos una religión, entonces hacíamos un evangelio independiente, personal, ¿verdad? No nos metemos con las iglesias, no nos metemos con la religión, no nos metemos con la religión, simplemente queremos hablarte de Jesucristo. Pues déjame decirte que esa es una enseñanza errónea. Ese es un concepto equivocado que la iglesia evangélica ha estado enseñando y que hemos vivido en el error, porque el evangelio, mis hermanos, no la podemos desligar de la iglesia. Porque si nosotros no compartimos a partir de que somos parte de la iglesia del Señor, de una iglesia local, entonces desde que compartimos a la gente, les hacemos ver que ellos solamente necesitan recibir al Señor, pero no necesitan una iglesia. Hay algunas personas que dicen, como hemos estado enseñando, es que la Biblia no enseña sobre pertenecer a una iglesia, no enseña sobre ser miembros de una iglesia. Es verdad, la Biblia no enseña sobre tratando de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esa palabra tan fácil? De convencernos, esa es la palabra. La Biblia no trata de convencernos que hay una membresía en la iglesia. Lo da por hecho. Esa es la diferencia. Así como la Biblia no trata de mostrar que hay un Dios, la Biblia da por hecho que existe un Dios.
La Biblia no se trata de enseñar y de tratar de convencer a la gente de que Dios existe, porque Dios da por hecho que el hombre lo sabe y lo entiende. De la misma manera, la Biblia no trata de convencernos de que necesitamos ser parte de la iglesia, lo da por hecho. Entonces, nosotros compartimos a partir de que somos parte de una iglesia local. Entonces, 5 puntos de lo que no significa evangelizar. En primer lugar, no consiste en imponer nuestras opiniones religiosas sobre otras personas. Una de las objeciones que se hace en contra del evangelismo es que nadie tiene derecho a imponer sus opiniones sobre los demás, mucho menos en algo privado como la religión. Eso es algo que se acusa en contra de aquellos que predican el evangelio. Lo cierto, mis hermanos, es que el mensaje que nosotros predicamos no es una opinión personal. No estamos yendo a las calles, no estamos tratando de evangelizar a los perdidos, dándoles nuestro punto de vista, nuestra opinión personal. Por ejemplo, cuando una azafata le dice a los pasajeros del avión que se abrochen los cinturones porque estamos a punto de aterrizar, entonces les dice que entonces procedan a amarrarse sus cinturones. La azafata no está dando una opinión personal, está dando una información que puede salvar sus vidas. Lo mismo ocurre con nosotros cuando estamos evangelizando. Nosotros no estamos inventando el evangelio, no es una invención personal, es un mensaje, como lo hemos dicho, que ocurrió hace 2000 años, es un hecho histórico que puede salvar la vida de la persona. Cuando vemos que alguien está en peligro, cuando vemos que alguien está en un punto de eminente que puede perder la vida, yo pienso que la reacción natural de toda persona es tratarle de salvar la vida. Es lo mismo cuando nosotros predicamos el evangelio. Solamente estamos informándoles y les estamos advirtiendo cómo es que ellos pueden salvar sus vidas. Entonces, no es un mensaje personal, no es un mensaje de opinión de alguien, sino es un mensaje de Dios para la humanidad. Entonces, ni el mejor predicador del mundo tiene en sí mismo el más mínimo poder para que alguien de sus oyentes se pueda convertir. Yo a veces hemos luchado, y yo creo que esa ha sido una lucha personal, de que cuando antes predicaba a la gente había un afán por convencerlo, hasta de imponer la enseñanza para que se convierta. Y entonces, como que si alguien se convierte, era un puntito para mí, era una palomita, era un mérito, porque entonces yo había ganado una persona para el Señor. Pero en realidad, lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de estos años, nadie tiene el poder, ni el más mínimo poder para que alguien de sus oyentes se pueda convertir. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de imponer el cristianismo sobre otra persona si Dios no lo hace. Entonces, no es correcto, por eso que estoy diciendo, no es correcto presumir cuántas personas has ganado para el Señor a lo largo de tu ministerio, porque eso es vanidad. La conversión solo es obra de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, y como dije anteriormente, ni el mejor predicador, ni el mejor evangelista es capaz de ganarse a nadie. Por eso subrayo, no es correcto
presumir y estar fanfarroneando cuántas personas hemos ganado a lo largo de nuestras vidas a través de nuestro ministerio. ¿Se han fijado que muchas personas dicen cuántas personas, presumen cuántas personas han ganado para el Señor? Eso no enseña la Biblia. Dice el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 11, Juan 1:11, este es un versículo muy claro, que aunque lo sabemos, lo hemos leído, es muy conocido con los cristianos en las iglesias, no queremos ver lo que dice ahí, pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios otorgando el poder, porque se requiere el poder de Dios para la conversión. No hay poder humano, no hay poder de convencimiento, de poder manipular a través de nuestras palabras si Dios no hace. Eso tiene que ver con el poder de Dios para hacer hijos de Dios. Dice versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice una palabra clave aquí, versículo 13, los cuales no son engendrados. Cuando alguien quiere tener un hijo, entonces entre hombre y mujer pueden engendrar un hijo. Podríamos decir que está en sus manos el cómo, el cuándo, a qué horas pudieran engendrar un hijo, pero no en el caso de un hijo espiritual, porque engendrar hijos espirituales es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces no es de voluntad, no es de opinión, no es de que la gente esté cansada de la vida. Y entonces, como está cansado de la vida, está cansado de los problemas, un día se enfada de este mundo y entonces decide buscar a Dios. Eso es una obra de Dios. Y aun cuando nosotros estamos evangelizando, estamos compartiendo el evangelio, pues esta es nuestra tarea, esta es nuestra responsabilidad. Pero engendrar hijos, solo Dios puede engendrar hijos espirituales. En segundo lugar, evangelizar no consiste en compartir nuestro testimonio. Para muchos cristianos dan por hecho de que compartir nuestro testimonio de cómo Cristo nos alcanzó, cómo Cristo nos rescató, entonces es igual a estar anunciando el evangelio. Ahora, no estoy diciendo que no debamos compartir nuestra historia de salvación. En el caso de Pablo, vemos en el libro de los Hechos que él comparte 2 veces cómo él fue salvado, cómo Pablo fue rescatado. Entonces, una cosa es cómo Cristo me encontró y otra muy diferente, lo que es evangelizar. No debemos de confundir cada una de estas cosas. Cuando damos nuestro testimonio personal, casi siempre recurrimos al es que yo lo otro, es que yo, y bueno, a final de cuentas es que yo me cansé de la vida y es que yo entonces me acerqué a Dios y le dije a Dios, si tú existes, entonces muéstrame, y entonces pues yo me acerqué a Dios y pobre Dios, y ella no hallaba qué hacer, y entonces le hice caso y entonces me acerqué a Dios. No podemos concentrarnos solamente en lo que Dios hizo. Ahora, no estoy diciendo que es malo, simplemente estoy diciendo, no confundas. Hay momentos en que es necesario platicar cómo es que Dios vino a salvarnos, cómo es que Dios vino a rescatarnos, pero eso no es igual
a evangelizar. ¿Por qué? Porque el evangelio que hemos hablado este mes es un mensaje concreto, muy específico, que la gente necesita escuchar. Y no tiene nada que ver con tu vida personal y muy particular. En tercer lugar, evangelizar no consiste en envolvernos en obras de beneficencia social. ¿Cómo han proliferado las iglesias que se han encargado de hacer instituciones, asociaciones civiles, para entonces estar haciendo obras sociales, obras de benevolencias y confundirlo con el evangelizar? Entonces, ¿es correcto hacer obras de misericordia? Claro que sí. Tenemos que hacer obras de misericordia. Es una manera de que vean nuestro amor en acciones concretas. Entonces, nuestras obras son las manifestaciones palpables y concretas de que realmente hemos creído en Cristo. Pero no debemos de confundir obras de bien social con el evangelismo. La tarea de evangelizar es comunicar un mensaje, ya sea de forma oral o de forma escrita, mientras ese mensaje no sea claramente comunicado a los hombres, ahí no hay evangelismo. No existe el evangelismo. Decía San Francisco de Asís, esta es una frase muy conocida que yo ya lo había leído hace muchos años, y hasta me gustaba de vez en cuando sacarlo a las pláticas. Decía San Francisco de Asís: predica el evangelio, y si es necesario, hazlo por medio de palabras. Predica el evangelio, y si es necesario, bueno, pues entonces empieza a hablar. Y algunas personas dicen: qué bonita frase, wow, qué pensamiento tan hermoso. Pero está equivocado San Francisco de Asís. Suena muy bien, suena muy bonito, hasta para tenerlo en un cuadro ahí en nuestra sala, pero en realidad no es un pensamiento bíblico, no lo respalda la Biblia. Nosotros no podemos predicar sin palabras, porque la predicación del evangelio es comunicar un mensaje, es anunciar una noticia. Entonces, es verdad que el efecto del evangelio en el corazón del cristiano es mostrar obras de misericordia. Debemos demostrar el amor de Dios en acciones, eso es cierto. Pero evangelizar no es hacer obras de bien social. Sustituir el evangelio por obras de misericordia es perder de vista el problema más grande que tiene la humanidad. ¿Y cuál es el problema más grande que tiene la humanidad? Es su pecado. No es falta de ropa, no es falta de techo, no es que nosotros les podamos dar una comida, que es importante, que no debemos de negar. ¿Por qué? Porque las obras de misericordia son buenas. Las obras de misericordia en realidad muestran el fruto de una persona que ha sido evangelizada, que Dios ha transformado su corazón, y entonces a través de esas acciones de benevolencia podemos mostrar lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Pero el punto que yo estoy recalcando, eso no significa que estamos evangelizando, como muchas iglesias han hecho, instituciones, asociaciones civiles, pensando que están alcanzando a la gente. Esas personas tendrán alimento, tendrán panza llena, tendrán un buen vestir, pero si no son evangelizadas, se van a perder. No van a ser ganadas para el Señor. Decía un siervo de Dios, Kevin DeYoung, y cito textualmente sus palabras: las buenas obras pueden adornar el evangelio y son frutos del evangelio, pero las buenas obras en sí mismas no son el evangelio. Las personas necesitan escuchar las buenas nuevas de que Cristo vino a salvar
a los pecadores. Entonces, las iglesias, muchas de las iglesias, se dedican más a hacer obras de beneficencias, pero no son iglesias que predican, no son iglesias que evangelizan. Primero, la iglesia está para evangelizar, para buscar a los perdidos, para tener ese corazón de que no debemos permitir que la gente se vaya sin conocer del Señor antes de darles ropa o alimento. Que no negamos eso, que son importantes. Pero la iglesia debe de enfocarse principalmente a predicar el Evangelio. En cuarto lugar, tampoco debemos confundir el evangelismo con la apologética. Apologética. Esto también es un error muy común. No debemos de confundir el evangelismo con la apologética. La palabra apologética significa defensa. Obviamente debemos de presentar defensa de nuestra fe. Eso es bueno y eso es necesario. Muchas veces nos vamos a topar con personas que niegan la inspiración de las Escrituras o que niegan de la existencia de Dios. Nosotros, obviamente, debemos de responder cómo debemos ser eficaces y dar respuestas bíblicas sobre aquellas inquietudes de las personas. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice aquí Pedro, debemos estar preparados, listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia contra todas aquellas personas que atacan nuestra fe, atacan nuestra enseñanza. Pero mis hermanos, la Biblia, escuchen bien, la Biblia aguanta cualquier ataque intelectual porque es la palabra de Dios. Pero no es lo mismo defender la fe que predicar el Evangelio. Entonces, presentar pruebas a favor de la inspiración de las Escrituras o a favor de la existencia de Dios, eso es una cosa, pero transmitir el mensaje de salvación es otra cosa muy diferente. Entonces, se pueden presentar ocasiones en que tengamos que defender nuestra fe, sí, y muchas veces con el único objetivo de preparar el terreno para presentar después el mensaje del Evangelio. La apologética nos debe de servir como un instrumento que solamente está preparando el terreno con el fin de poder evangelizar. Pero si nosotros solamente queremos demostrar a la gente que la gente está equivocada, que somos inteligentes, que podemos ganar una discusión y no estamos pensando en evangelizar, no tiene razón de ser la apologética. Mis hermanos, ¿de qué sirve que le contestemos a una persona si existen seres humanos en otros planetas? ¿De qué sirve que le demos una respuesta si eso no lo va a ayudar a la salvación? Entonces, la apologética hay que tomar en cuenta que a veces tiene sus peligros. ¿Por qué? Porque a veces podemos hacer más incrédulos a esas personas porque a veces no tenemos la habilidad de poder contestar a sus preguntas o a sus dudas. Por eso digo esta mañana, por muy buena apologética que un creyente pueda tener,
Nadie sabe todas las respuestas. No hay ninguna persona sabia, inteligente, que sepa toda la Biblia y que pueda dar una respuesta a todas las preguntas. Por eso, mis hermanos, no es necesario que respondamos a todas las preguntas para que se conviertan al Señor. Es la obra del Espíritu Santo que puede traer convicción. Solo por el Espíritu Santo que puede convencer al pecador y convertirlo al Señor. No nuestra sabiduría, no nuestra apologética, sino la obra del Señor. En otras palabras, a veces le decimos al Espíritu Santo: quítate, hazte un ladito, te voy a ayudar, déjame entonces argumentar con mi sabiduría, con mi conocimiento, y entonces empezamos a argumentar para defender nuestra fe y no permitimos que la obra del Espíritu Santo haga su trabajo, que en realidad es el trabajo de Él y no de nosotros. Resumiendo este punto que estoy diciendo, no nos afanemos por tratar de convencer o de traer respuestas a las preguntas de la gente. Más bien, no te enroles con la agenda de los incrédulos. Más bien, presenta tu agenda de Jesucristo. Y la agenda de Jesucristo es el Evangelio. ¿Me explico? Siempre debemos de entender que tendrán la gente preguntas, tendrán dudas. Claro que sí. Pero siempre hay que estar presentes, que lo que la gente necesita es escuchar el Evangelio y no lo que ellos creen que ellos necesitan. Amén. Y finalmente, no debemos confundir el Evangelio en sí con el fruto de evangelizar. ¿A qué me refiero cuando hablo del fruto de evangelizar? De ganarnos a las personas. Una cosa es evangelizar y otra cosa es ver el fruto de ese evangelio que nosotros predicamos. Tenemos la responsabilidad como creyentes, como iglesia, de predicar el evangelio, pero Dios no nos ha dado la responsabilidad de convertir a la gente. Yo debo predicar el evangelio, pero yo no puedo convertir a nadie. Decía un hombre, John Stott, que decía al respecto de este quinto punto: evangelizar no significa ganar convertidos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas, independientemente de los resultados. Nosotros debemos de ser fieles comunicando el mensaje, pero ese mensaje no siempre tendrá el mismo efecto o el mismo impacto. O sea que debemos de estar conscientes de que a veces veremos resultados, la gente se convertirá, pero por muy bien que expongas el evangelio, por muy eficiente que seamos fervientes a la hora de evangelizar, no siempre veremos los resultados deseados. Y a veces no se va a ganar a la gente. ¿Están ahí? Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar. Perdón, creo que me estoy equivocando de...
Bueno, entonces lo que Dios pide y que nos pide a cada uno de nosotros es que podamos predicar el Evangelio, aunque de repente no veamos resultados. ¿Cuál es nuestra tarea? Seguir predicando el Evangelio. Otro problema que puede traer el no entender este quinto punto es que comencemos a recurrir a técnicas humanas para lograr resultados, como hoy en día la iglesia lo ha estado haciendo. Que ese es uno de los más grandes males de hoy en las iglesias. Se manipula a la gente para que la gente haga decisiones momentáneas, espontáneas, pero descuidamos la idea bíblica de que la conversión es un acto sobrenatural de Dios a favor del pecador. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede transformar la vida del creyente. Evangelizar, a veces algunos responderán al llamado del Señor, pero de repente veremos que muchos cerrarán su corazón y en vez de ver acercándose a Dios, vamos a ver corazones duros, cerrados, tomando su posición aún más en contra de Dios. Pero nuestra responsabilidad es seguir predicando el Evangelio independientemente de los resultados. ¿Por qué esto es muy importante? Porque a final de cuentas, quien convierte el corazón, quien engendra, como leíamos en Juan, quien hace que engendremos hijos espirituales, solamente es obra de Dios y de nadie más. Nuestra tarea es ser fieles. Por eso, mis hermanos, he estado predicando más de un mes sobre esta enseñanza, diferentes puntos de vista, diferentes ángulos, pero es un mismo evangelio en el cual la iglesia tenemos que ser responsables, alcanzar a los perdidos. Y este mensaje, mis hermanos, no lo podemos cambiar, no lo podemos transformar, ni pensemos que podemos ayudar al Espíritu Santo haciendo malabares, cambiando la predicación, divirtiendo a la gente, haciendo obras humanas para que la gente entonces los podamos traer al Señor. Si Dios no toca sus vidas y Dios no toca sus corazones, no veremos conversiones reales. Con esto termino, mis hermanos. Pero lo que sí es muy importante es que entendamos el mensaje que tenemos que predicar. Y he recalcado que el mensaje que nosotros predicamos es un mensaje de hechos, de evidencias. Son cosas históricas, eventos que ocurrieron hace 2000 años y que eso que ocurrió hace 2000 años puede salvar y transformar la vida de la gente. No vamos a cambiar el mensaje, no lo vamos a diluir, no vamos a tratar de ayudarle al Espíritu Santo manipulándolo y entonces tratando de ver conversiones, pero que en realidad son conversiones falsas, no verdaderas, no genuinas. Confiemos en la obra del Espíritu Santo, seamos fieles y confiemos que Dios respaldará nuestras palabras para convencer la vida de las personas. El domingo que viene estaremos hablando sobre lo que sí es el Evangelio y cuál es la importancia de la iglesia a la hora de estar compartiendo el Evangelio. Vamos a orar. Padre, esta mañana quiero darte gracias. Gracias, Señor, porque entendemos, Señor, que tenemos una responsabilidad muy grande, cada uno de nosotros. Y que esto, Señor, no caiga en tierra, Padre, sino que sea parte de nuestro ser. Esta enseñanza, Señor, que cambie, Señor, nuestra vida. La manera de conducirnos todos los días con la gente que nos rodea, Señor. Y que no callemos, Señor. Que seamos personas que nos atrevamos a compartir ese Evangelio, Señor.
pese a que tal vez, Señor, seremos señalados, seremos acusados y tal vez seremos despreciados, Señor, por este mensaje que tenemos. Pero tú, Señor, nos exhortas, Señor, y nos animas, Señor, a no tener miedo, Señor, a no amedrentarnos, sino cobrar confianza, cobrar fe, Señor, que en la misma hora, Señor, cuando estemos compartiendo, tú nos darás, Señor, las palabras precisas, las palabras necesarias, Señor, para que la gente pueda ser convertida, Señor. Señor, que esta iglesia pueda ser levantada cada día más, una iglesia que se goza del Evangelio, que vive el Evangelio y que predica el Evangelio, Señor. Y que cada día, Señor, podamos entender, Señor, la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor. No permitas que callemos, no permitas, Señor, que no hagamos nuestro trabajo, Señor. En nuestras manos, Señor, está, Señor, que la gente escuche ese mensaje y pueda salvarse, Señor. Te doy gracias esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén.